El cambio global no es solo el cambio climático, es algo mucho más amplio. Por ejemplo, hay cambios en las entradas de nutrientes al mar. ¿Nutrientes para quién? Para los microorganismos marinos. Estos nutrientes son nitratos, fosfatos, amonio y también materia orgánica, como azúcares o proteínas. ¿Siempre han entrado nutrientes al mar? Por supuesto, hay muchas entradas de nutrientes naturales que entran por los ríos. La escorrentía, agua bajando colina abajo cuando llueve, las deposiciones atmosféricas, es decir, el polen o el polvo también aportan nutrientes al agua del mar. Es más, las rías gallegas son tan productivas gracias a un fenómeno llamado afloramiento, en el que las aguas profundas llegan llenas de nutrientes que alimentan al plancton, y a los peces y al marisco. También hace que el agua ¿esté calentita? Si tú crees que el agua recién aflorada de la profundidad está calentita, vete a bañarte a las CIES y luego me cuentas. Pero volvamos a los nutrientes. Hay nutrientes, los hubo siempre y de forma natural. En principio esto sería algo bueno. El problema es que hay aumentos en las entradas de nutrientes por aguas residuales, por lo que se llama deposición atmosférica. La contaminación en sí puede depositar nutrientes en el mar y al final hay más nutriente del que debería haber. Es como una persona necesita comer, pero si le das de comer demasiado... Claro, el mar engorda, por eso sube la marea y por eso no hay que aparcar en estas rampas para barcos. No exactamente, vamos por partes. El plancton microscópico marino está formado principalmente por fitoplancton, es decir, microalgas, y bacterioplancton. Este último son las bacterias, que tienen muchas funciones esenciales en su ambiente, pero principalmente son remineralizadoras, es decir, toman materia orgánica y sueltan materia inorgánica que podrán utilizar las microalgas. Además, un medio con mucha biodiversidad es más resistente a perturbaciones, como cambios en el pH, temperatura, contaminación, etc. La biodiversidad no solo consiste en que haya muchas especies, también depende de que haya un reparto equitativo de individuos para cada especie. Al final, hay biodiversidad porque cada bacteria es un mundo, y no todas aprovechan la comida de la misma manera. Si hay una entrada de nutrientes excesiva, va a haber una especie de bacteria que sea capaz de aprovechar la comida más rápido, dejando a las demás especies en un segundo plano. Y entonces se pierde la equitatividad de la que ya hablé, y por lo tanto la diversidad, aunque siga habiendo el mismo número de especies. Por consiguiente, el sistema es más vulnerable. Además de entre todas las bacterias buenas, a veces esas bacterias oportunistas son justo las que pueden causar problemas.